Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En pleno proceso de desplazamiento ya prácticamente consolidado del eje geoestratégico del mundo hacia el este, hacia el Pacífico, desde dentro de la Unión Europea surge en ese intento de pintar algo en el panorama internacional una propuesta que toca una de las fibras más sensibles tradicionalmente del proyecto europeo, la idea de una unión a dos velocidades, un núcleo duro formado por 6 naciones, las mayores economías y un segundo anillo que avanzaría a otro ritmo. Iniciativa que surge desde Alemania, que no es nueva en cuanto al concepto, pero sí en cuanto a la crudeza con la que se presenta. Y es que desde un punto de vista geoestratégico, el diagnóstico que se hace en Berlín no es tampoco novedoso. La Unión Europea, tal y como está configurada hoy, es lenta, es reactiva y sobre todo es incapaz de traducir su peso económico en poder geopolítico. En un mundo de potencias continentales, de potencias revisionistas, de potencias fuertemente armadas, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor normativo, pero sin capacidad alguna de decisión. Este intento, el grupo reducido, el E6, el Kleinbelt, surge como una tentativa de reducir eficacia, de producir y de recuperar eficacia, coherencia y velocidad. El problema, evidentemente, en este caso no es solo técnico, porque en lo técnico parece una propuesta bastante interesante, es político, es simbólico. Institucionalizar una Europa de 6, aunque sea bajo un lenguaje de cooperación reforzada, supone asumir en la práctica que la igualdad de los Estados miembros es un mito, que no es práctico y eso puede tener consecuencias. Para los países que quedan fuera de ese núcleo, el mensaje es claro: te integras, hay una integración plena nominal, pero al final esa integración tiene límites que no los marca el cumplimiento de las reglas, sino tu tamaño económico, tu peso, tu capacidad de influencia, incluso demográfica. Y esto puede hacer que surjan viejos temores, una Unión Europea dominada por un eje París-Berlín, con Italia y España en un papel ambiguo y completado por Holanda y Polonia. Ahora bien, sería también simplista despachar la idea como una simple traición al ideal europeo, porque sabemos que a efectos prácticos cuestiones como el euro, como Schengen, como la cooperación en materia de defensa o de policía o de política fiscal ya funcionan de facto a diversas velocidades y no ha pasado nada. La cuestión aquí es el contexto, que en lo diplomático es siempre tan importante. Antes esa asimetría se planteaba como una respuesta concreta, práctica en cuestiones menores, pero el debate ahora mismo es mucho mayor y lo que nos viene a mostrar es nos quedamos atrás como institución global, como ente al que hemos cedido soberanía, y para intentar dar un empujón y engancharnos al pelotón de cabeza soltamos lastre. El debate, sin embargo, no es si esto fractura Europa, sino si Europa puede permitirse no hacerlo, porque parece que de no hacerlo estamos condenados a quedarnos atrás. Todo apunta a que la Unión Europea necesita capacidad real de decisión rápida en ámbitos críticos, en defensa, en energía, en tecnología o en industria, también en lo exterior, sin duda, cómo no. Un núcleo reducido de países que operen en cierta sintonía mayor y con muchas menos voces discordantes puede, en teoría, actuar como motor, desbloquear decisiones y asumir riesgos que con 27 vetos potenciales pues es imposible afrontar. Desde esta perspectiva, esa Europa a dos velocidades podría entenderse como una estrategia de supervivencia: menos interlocutores, más determinación, más coherencia estratégica. Pero al final el peligro real sigue estando ahí, y es que ese núcleo duro se convierta en un club cerrado con políticas industriales o de defensa o fiscales propias, y al que los que se quedan en la periferia, los que en realidad son ahora mismo un lastre, pues no puedan acceder tampoco a futuro. Eso sin duda va a alimentar posibilidades de fractura que ya se están manejando en algunas de estas naciones periféricas y resentimientos que conocemos bien. En términos geopolíticos, una Europa dividida en lo interno es una Europa más vulnerable a la presión externa y esa estrategia clásica de divide y vencerás. Pero por otro lado, la jaula de grillos que tenemos ahora mismo en la toma de decisiones nos hace vivir paralizados. Hay que escoger cuál de las dos opciones nos viene mejor. Para Europa es un dilema verdaderamente casi de naturaleza existencial. La única respuesta racional al mundo que viene a la reconfiguración del orden mundial parece ser más unidad y más capacidad de acción conjunta, pero da la sensación de que para lograr esa mayor unidad
tenemos que afrontar una paradoja. No todos van a avanzar unidos al mismo ritmo, va a haber fractura. La pregunta es si sabremos gestionar esa tensión sin llegar a explotar como unión global, si no terminamos cumpliendo los deseos de esa Heritage Foundation que ahora mismo anima la política del hegemón, que habla de que es el momento de disolver la Unión Europea. En cualquier caso, y más allá de instituciones concretas y del nombre que les pongamos, ¿qué tipo de actor quiere ser Europa? ¿Una comunidad política cohesionada, pero muy lenta y sin capacidad de ejercer poder? ¿O una potencia estratégica capaz de actuar, aunque sea de una forma asimétrica, desigual? Ahí queda sobre la mesa el reto. Somos los europeos los que tenemos que responder. Vamos a hacer un alto en el camino, la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico.